Hola a todos. Bienvenidos a Escándalos de Series Turcas. Toda la información está en nuestro vídeo. Antes de continuar, no olviden suscribirse y compartir para que más personas puedan acompañarnos en estos momentos. Gracias de corazón por estar aquí. La conversación que hoy remueve a la comunidad de fans gira en torno a un tema doloroso. La madre de Esla Turkoglu lleva tiempo luchando contra el cáncer, y las últimas noticias han conmovido no solo a sus seguidores, sino también a quienes admiran la fortaleza de su relación con Halil İbrahim Ceylan. Lo que había empezado como un murmullo de preocupación en foros y redes pronto se convirtió en tendencia. Fuentes cercanas a la familia confirmaron que la enfermedad aún no está completamente controlada y que el proceso de tratamiento continúa con intensidad, alternando periodos en casa y otros bajo supervisión hospitalaria. Mientras Esla Turkoglu brilla por su trabajo y su disciplina, nadie ignora que su vida personal atraviesa un tramo áspero. Halil İbrahim Ceylan, siempre discreto, se ha mantenido a su lado con una serenidad que muchos describen como la columna emocional de este momento. Quienes han coincidido con ellos fuera de cámaras comentan que, lejos del ruido, se sostienen mutuamente con silencios, miradas y esa clase de gestos que no requieren explicación. En los últimos meses, mientras su madre recibía tratamientos específicos en el hospital, Esla se volcó en pedir apoyo a sus fans a través de sus redes. Las publicaciones fueron cuidadosas, contenidas, pero intensas en su intención: convocar oraciones, enviar gratitud, recordar que cada mensaje de ánimo suma. Se dijo que aunque existieron avances parciales, el camino no ha sido lineal. Nuevos estudios llevaron a seguir probando combinaciones terapéuticas, y eso explica el vaivén de visitas médicas, rutinas adaptadas y espacios de descanso en casa. Cercanos al círculo de Esla cuentan que ella está pendiente de cada detalle del proceso, pregunta, aprende, acompaña. Es el tipo de presencia que no se exhibe pero se siente. Halil, por su parte, estaría reorganizando su agenda para coincidir con las citas más importantes y sostener a Esla en los días más exigentes. Muchos fanáticos coinciden en que ambos están atravesando con una serenidad admirable esta etapa, y subrayan que la entrega de Esla hacia su madre es absoluta, sin fisuras, sin medir el tiempo. Se oye además que la actriz viene ajustando sus compromisos laborales, mirando con lupa los ensayos, el ritmo de rodaje, los viajes. La idea no es detenerse por completo, sino llevar un compás más pausado, con pausas programadas y margen para imprevistos. Todo esto ocurre mientras en redes las muestras de apoyo no paran, abundan los comentarios que dicen «estamos con Esla y rezamos por su madre», y miles de usuarios comparten recuerdos, escenas, entrevistas, creando una marea de cariño que, aun desde la distancia, se siente tibia y cercana. Al mismo tiempo hay quienes valoran que Esla Turkoglu no haya puesto un freno total a su carrera. Para muchos es un gesto de coraje seguir cumpliendo ciertos compromisos cuando la vida golpea. Dicen que esa decisión no contradice su prioridad familiar, más bien la refuerza, porque le da estabilidad emocional y una rutina a la cual aferrarse. Entre bastidores se comenta que Halil İbrahim Ceylan ha sido clave en esa balanza. Él estaría tomando parte de las cargas logísticas, filtrando llamadas, reorganizando horarios. Desde el primer día, su actitud fue proteger la intimidad y garantizar que Esla pudiera elegir sin culpas. Y eso, para el público que los sigue desde hace años, habla de una complicidad que no necesita gritarse. La situación, sin embargo, sigue siendo delicada y requiere seguimiento constante. Habrá nuevas actualizaciones, dicen, y el entorno pide paciencia. Los procesos oncológicos tienen su propio ritmo. Lo cierto es que los dos, Halil y Esla, están aprendiendo a moverse entre cámaras que no perdonan y silencios que sí curan. En las últimas semanas, el tema se convirtió en conversación habitual en el mundo del espectáculo. Voces cercanas confirman que Esla está modulando su agenda para estar tanto como sea posible con su madre, intentando pasar las noches en casa y las mañanas en consultas cuando se requiere. En ese lapso, Halil ha reforzado su presencia en reuniones de trabajo con una serenidad que los productores agradecen, alguien que sostiene la barca mientras la marea sube. Pese a la vorágine, Esla intenta levantar el ánimo compartiendo tiempo con su familia y cerrando la puerta de su intimidad para que el ruido externo no entre a lastimar. Los posteos de ambos han atraído atención, pero conservan una delicadeza notable. En uno de sus mensajes más comentados, Esla escribió palabras breves sobre el valor de la fe y la compañía. En otro, Halil subrayó la importancia de cuidar el corazón ajeno como si fuera el propio.
En círculos de farándula se repite que Esla ha preferido orientar su foco a su madre por encima de cualquier plan ambicioso. Y que al mismo tiempo Alil ha demostrado ese tipo de lealtad que no necesita aplausos, estar. Algunos rumores sostienen que el estado de la madre de Esla atraviesa altibajos, que los médicos monitorean de cerca cada respuesta al tratamiento. Lo que más se repite, sin embargo, es la entereza con la que Esla enfrenta cada jornada y la calma con la que Alil la acompaña. La comunidad de fans continúa enviando mensajes, cartas, vídeos, y algunos incluso coordinan cadenas de oración que se anuncian sin estridencias, como un gesto de abrazo colectivo. Es evidente que este proceso también está impactando el tablero profesional. Esla se muestra más flexible en las negociaciones con productores, adaptando grabaciones y lecturas de guión a la agenda médica. Dicen quienes la conocen que esta minuciosidad, lejos de frenar su talento, lo depura, elige con más conciencia, entiende mejor dónde poner la energía. El entorno subraya que Alil hace de ancla cuando la balanza tiembla, y que su relación, en lugar de fracturarse, está ganando profundidad en el silencio de las salas de espera. La incertidumbre respecto a la salud de la madre de Esla no impide que el cariño siga creciendo. Desde el primer comentario esperanzador hasta el mensaje más íntimo, hay un hilo que une a todos, el deseo de que el tratamiento responda, de que el cuerpo ceda ante la medicina y la fe. Se esperan, por supuesto, nuevos comunicados cuando haya algo concreto que decir. Mientras tanto, la industria observa con respeto inusual, el brillo de la pantalla se apaga un poco cuando la vida real golpea tan de frente. Para Esla Turkoglu, este desafío es tanto emocional como psicológico. Quienes la han visto de cerca cuentan que a veces se le humedecen los ojos sin previo aviso, que guarda silencio largo y después sonríe, como si juntara fuerzas. Está pendiente de estudios, anota dudas, pregunta, escucha, acompaña. Y Alil Ibrahim Ceylan, con una paciencia elocuente, la toma de la mano en el pasillo, le acerca agua, le hace reír. La red de fans continúa sosteniendo ese puente invisible con mensajes que estremecen: estamos con ustedes, que la madre de Esla recupere la salud, no están solos. Corre la versión de que la madre de Esla alterna periodos de descanso en casa con ventanas de hospitalización, según indican los médicos. Especialistas consultados por la prensa señalan que el apoyo familiar es un factor decisivo en estas luchas, y no son palabras vacías, cada hora acompañada hace la diferencia, cada gesto sereno alivia. En este sentido, se valora que Esla haya acomodado su rutina para estar disponible, y que Alil, a la vez, amortigüe los roces del trabajo con un profesionalismo que sus colegas celebran. La salud de la madre de Esla ha despertado empatía en productores, compañeros de elenco, directores. Algunos deslizan que la actriz se acerca a los nuevos proyectos con prudencia, atenta a compatibilizar tiempos. Nada de prisas, nada de trofeos que pesen más que la paz. Y si una enorme cantidad de mensajes privados llega cada día, oraciones, recuerdos de escenas inolvidables, promesas de luz. Esla, con la discreción que la caracteriza, comparte de vez en cuando un breve texto de agradecimiento y una actualización sobria, sin detalles que vulneren la intimidad familiar. La enfermedad continúa, la situación exige fortaleza, y Esla apuesta por mantenerse firme para sostener a los suyos. No faltan quienes consideran su resiliencia como ejemplo de temple, y señalan que Alil es la prueba palpable de que el amor también se mide en silencios compartidos. A todo esto, sus publicaciones recientes reflejan el vaivén íntimo de este tiempo. Hay días de fotos en blanco y negro con frases cortas, y otros de silencio absoluto, como si cada palabra pesara demasiado. Los usuarios reaccionan con una ola de empatía, decenas de miles de likes, cientos de miles de comentarios, y una corriente constante de respeto por los límites que ambos piden. Se nota la diferencia entre el ruido y el acompañamiento genuino, y eso dignifica a la comunidad que los sigue. Lo que nadie ignora es que esta historia, aun en su dolor, revela una faceta luminosa de Esla Turkoglu y Alil Ibrahim Ceylan, su complicidad. Ella, que aprendió a navegar sets exigentes, hoy abraza el tiempo sin agenda. Él, que suele hablar poco, dice lo necesario para construir calma. Juntos han tejido una burbuja de cuidado en la que la madre de Esla es el centro. Cerca de esa burbuja, la industria se acomoda, hay lecturas de guión por videollamada, ensayos cortos, pausas largas. Nadie discute cuando la prioridad es incuestionable. Hay rumores de cambios en calendarios, de estrenos reprogramados, de proyectos que esperarán. Y aunque eso en otro contexto encendería polémicas, ahora genera comprensión.
A medida que avanzan las semanas, también crece una convicción: la fama no inmuniza contra el dolor, pero sí puede convertirse en una red de apoyo. Cada mensaje que llega, cada historia compartida, es un recordatorio de que el brillo no es solo un reflejo, también es una lámpara encendida en la noche de alguien. Por eso no sorprende que los fanclubs coordinen colectas simbólicas, envíen flores, preparen vídeos recopilatorios con música suave y palabras de aliento. Todo se entrega con cautela, respetando límites, como si todos hubieran aprendido al mismo tiempo a pisar con suavidad. Fuentes cercanas reiteran que no hay diagnósticos cerrados que anunciar, se camina día a día. Y en ese andar, Sly y Alil, aparte de pareja, son equipo. Les han visto entrar tarde al hospital y salir al amanecer, caminar despacio por pasillos silenciosos, despedirse con abrazos que duran lo necesario. En casa, dicen, las noches son de películas suaves y té, de conversaciones cortas, de planes pequeños que se agradecen como grandes. Algo ha cambiado en la forma en que ambos se sitúan ante el mundo, sin renunciar a su oficio, eligen proteger el corazón. Lo que venga, vendrá, y ahí estarán. Por supuesto, el público espera más información y actualizaciones oficiales. Las habrá cuando corresponda. Por ahora, esta es una historia de resistencia discreta. Una historia que no se mide en titulares estridentes, sino en la calma que dos personas logran construir en medio de la incertidumbre. Si algo ha quedado claro es que Sly Turkoglu y Alil Ibrahim Ceylan entienden el valor de estar, y que esa lección, en tiempos como estos, vale más que cualquier premio. Hoy cerramos este vídeo con el mismo deseo que repetimos desde el principio: fuerza para la madre de Sly, serenidad para Sly y Alil, y gratitud para una comunidad que supo acompañar sin invadir. Gracias por escuchar, por compartir y por mantener esta conversación en el tono que merece. Si les gustó el vídeo, suscríbanse y compartan para que este abrazo llegue más lejos. Esto fue Escándalos de Series Turcas. Hasta la próxima.